Vamos a dar inicio a la agenda que tenemos para esta tarde y procederé a invitar a nuestro próximo expositor, no sin antes resaltar algunos aspectos de su vida académica y profesional. Jairo Zambrano tiene amplia experiencia en suscripción y análisis de riesgo en diferentes líneas de negocios en Latinoamérica. Además, experiencia en compañías de seguros, reaseguros y organismos regulador en diferentes países. Entre su experiencia académica, podemos mencionar que ha sido profesor de la Maestría de Ciencias Actuariales en Reaseguros, en el Diplomado Internacional de Reaseguros, profesor de Estadísticas en la materia de Gerencia de Riesgos y Seguros, de Matemáticas en la Escuela de Ciencias Actuariales en universidades de Puerto Rico, Chile, Venezuela y Miami. Ha participado como speaker en múltiples conferencias y cursos en Latinoamérica en materia de modelación catastrófica y suficiencia de prima, análisis de riesgos y reaseguros. Entre su trayectoria por el mundo laboral, ocupó diversos cargos en Swiss Re America Corporation, Swiss Re Broker en Estados Unidos y México, líder del equipo de Market Underwriter y como suscriptor senior para contratos de seguros en México y Centroamérica, entre otros. Actualmente es fundador y consultor para Latinoamérica de Meraki Consultores con sede en Miami, Estados Unidos, enfocado en la creación de valor y desarrollo y estrategias en compañías de seguros y reaseguros. Y antes de activar el micrófono del señor Jairo, les recuerdo que podrán hacer sus preguntas en el chat que se encuentra a su derecha, donde dice "Haz tu pregunta", las cuales al final de su exposición serán presentadas por la moderadora Vivian Acra, miembro de nuestra directiva y pasada presidenta de ADOCOSE. Entonces, bienvenido, señor Jairo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación a ADOCOSE, a ustedes por el tiempo en la tarde de hoy. Bueno, me dieron la responsabilidad de conversar con ustedes en la tarde de hoy sobre reaseguro. Vamos a charlar un poco lo que es el tema del reaseguro, la situación actual, algunos desafíos que seguramente ya muchos lo conocerán, oportunidades que se presentan en el 2021, 2022, y sobre todo lo más importante es cuál es el impacto que está teniendo todo lo que está sucediendo allá afuera a nivel de reaseguro, cuál es el impacto en su día a día, en el mercado asegurador dominicano, a ustedes que como decimos, están pateando la calle día a día, esas medidas que toman allá afuera internacionalmente, ¿cómo me afecta? Y cómo debo utilizar yo este conocimiento para hacer un proceso de venta. Entonces, permítanme conversar con ustedes un poco de estos temas. Yo siempre comienzo desde aspectos generales a aspectos mucho más micro, mucho más puntuales. Quiero comenzar primero que nada hablando un poquito de el volumen de prima a nivel mundial. Creo que eso siempre es importante, que nosotros tengamos un contexto de dónde está nuestro mercado, de cuánto representamos. Definitivamente, el mercado asegurador mundial en volumen de prima suscrita, estamos hablando que al cierre del 2020, una estimación que hemos desarrollado es aproximadamente de 6 billones de dólares, 6.000 millones de dólares. Si nosotros lo comparamos contra el año 2019, vemos que ha habido una disminución del menos 4% aproximadamente. Obviamente, estas disminuciones, todos es conocido, es un problema de devaluaciones, es un problema de los impactos en el Producto Interno Bruto. Ustedes saben muy bien que hay una relación directa entre el Producto Interno Bruto de un país y su producción de prima. Obviamente, el Producto Interno Bruto a nivel mundial ha sido altamente afectado y por ende tenemos también afectaciones a nivel del volumen de prima suscrito a nivel mundial. Una pregunta interesante que nace aquí sobre este volumen de prima mundial es: ¿quién es el jugador más importante a nivel mundial en prima suscrita? Bueno, definitivamente Estados Unidos. Estados Unidos concentra el 39% aproximadamente de este volumen mundial, seguido y a una distancia bastante fuerte de China, que representa el 9,8%, Japón en la tercera posición con el 7%, el Reino Unido con 5,8%, y eso creemos que en los próximos años va a disminuirse por todo el tema del Brexit, y Francia ocupa la posición número 5 con el 4%. Yo quiero acotar aquí algo interesante. El 66% del volumen de prima suscrita a nivel mundial está en estas 5 economías. Ahora bien, ¿qué pasa con América Latina? ¿Cómo está América Latina en esto? Si ustedes observan,
América Latina, para la estimación del 2020, se presume que pueda estar cerrando aproximadamente en 144.000 millones de dólares. De hecho, estamos teniendo una reducción significativa de un menos 8% aproximadamente. Y creo que es evidente por todos las afectaciones que hemos tenido por el COVID y sus derivaciones en los productos internos brutos de cada uno de los países. Hemos tenido no solamente impacto en el Producto Interno Bruto, sino también hemos tenido impacto en devaluaciones muy fuertes en algunos países. ¿Quién es el jugador más importante a nivel de América Latina? Bueno, definitivamente tenemos a Brasil, que es el jugador más importante, representa prácticamente el 48% del volumen de prima suscrita, y seguido de México. Ya vamos a detallar un poco más adelante al respecto. Punto interesante, nosotros representamos como región, como América Latina, LATAM, 2,4% del volumen de prima suscrita a nivel mundial. Lamentablemente, si nosotros observamos del 2018, representábamos el 3,43%, en 2019 bajamos al 2,5% y posteriormente ya al 2020 seguimos en una franca disminución en participación a nivel mundial. Definitivamente esto es producto de diversos impactos, como ya les comenté, menos compra de coberturas en algunos lados, de procesos de devaluación masivo y, como les comenté, el impacto en Producto Interno Bruto. Ahora bien, América Latina, ¿cómo está compuesto? Ya les comenté, Brasil representa la número 1 en el ranking de América Latina y la posición número 16 a nivel mundial al cierre del 2019. Estamos hablando de una facturación de 74.000 millones de dólares. Y esto es muy interesante tener presente algo. A diferencia de la República Dominicana, el componente catastrófico en Brasil es de mucha menor medida que en comparación a un México, un Chile, un Perú o una República Dominicana. Y a pesar de eso, su volumen de prima es considerablemente alto. Después tenemos México. México representa cerca de 30.500 millones de dólares, una economía muy importante para la región. Y ya muy despegado tenemos a Chile, seguido de Argentina y Colombia. Punto interesante, estas 5 economías representan el 86% del volumen de prima de la región. Ahora bien, ¿qué pasa con República Dominicana? Bueno, aproximadamente 1.300 millones de dólares al 2019. Vamos a ver un poquito esta trayectoria. Fíjense, nosotros venimos desde el año 2016 en un franco crecimiento en la República, una penetración de mercado cada vez mayor, 2016 y creciente hasta el 2019. Estoy hablando a nivel de dólares. A nivel del 2019 estamos hablando de 1.300 millones. Las proyecciones nos dicen que al cierre del 2020 en dólares deberíamos estar cerrando aproximadamente en 1.257 millones. Yo quiero que tomen en consideración lo siguiente. Estoy haciendo mucho énfasis en el tema dólar, porque si yo analizo la cartera desde el punto de vista en pesos, fíjense qué está sucediendo. Sí estamos cerrando en el 2020 cercano a los 72.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hemos tenido una depreciación del dólar, ¿verdad?, de la tasa cambiaria mucho más fuerte en el 2020 en comparación a años anteriores. Entonces, si comparamos pesos con pesos, la economía viene creciendo, pero cuando dolarizamos el mercado dominicano, definitivamente sí hay una disminución. ¿Ok? Aquí hay algo que yo quería mostrarles, ¿no? Y cómo ha sido un poco el impacto en el comportamiento de las primas mes a mes del mercado dominicano. Y yo quiero que observen un poco esta gráfica y ustedes van a notar donde le estamos haciendo énfasis entre los meses de febrero. La línea roja representa el 2020, la línea morada representa el 2019 y el 18 está representado por la línea azul. Quiero que noten cómo se ha comportado el volumen de prima suscrita en febrero, marzo, abril, una franca caída, y no es sino hasta entre abril y mayo que comienza nuevamente una pequeña recuperación. Una de las cosas que noto en esta pequeña recuperación es porque ya se nos acerca la temporada de huracanes y ahí nuevamente obviamente necesitamos tener la protección y de alguna manera se empezó a reactivar el mercado, teniendo su pico en el mes de julio y ya nuevamente hay una segunda ola, hay una problemática nuevamente con el COVID, se intensifica, volvemos a caer,
al mes de septiembre y ya de ahí subió. Finalmente terminamos cerrando el año con un volumen de prima a nivel de pesos superior al año 2019. Me sorprende muchísimo la recuperación que hubo y realmente eso es bastante positivo. Ahora bien, hemos hablado hasta ahora de primas, ¿ok? Y como los que me conocen en este medio siempre uso un refrán que dice que el exceso de alegría es falta de información. Excelente, hemos hablado muy bien de prima, pero es una vista miope. Vamos a hablar ahora a nivel de siniestros. ¿Qué pasa con los siniestros a nivel mundial? ¿Cómo se están comportando? Bueno, lo primero que les quiero traer a colación es, vamos a medir en las primeras 20 economías, en los primeros 20 reaseguradores, cuál fue el impacto en reservas. Yo quiero que noten que esto se hizo en agosto del 2010. En agosto del 2010, los primeros 20 reaseguradores, entre lo que es el IBNR, las reservas, y lo que han pagado, estamos hablando aproximadamente de 21.294 millones de dólares. Cuando hacemos la misma fotografía recientemente, ahorita en febrero del 2021, notamos que hay un incremento en el pago y en la reserva cercano al 27%. O sea, estamos hablando solamente que en 6 meses de operación la reserva ha crecido 6.000 millones de dólares. Y cuando nosotros focalizamos en algunos reaseguradores, vemos que, por ejemplo, en el caso de la Muchener, que había reportado un preliminar de 1.700 millones, está moviendo sus reservas a 4.000 millones de dólares. Ahorita vamos a ver por qué me interesan mucho estos reaseguradores. Hannover estaba en 700 millones, movieron su reserva a 1.400 millones. Después tenemos QB de 335 a 785 y Everest de 310 millones a 511. Ojo, esto es la estimación solamente de las 20 primeras. Hemos leído mucha literatura al respecto, incluso la misma Lloyd recientemente ha publicado con estimaciones cercanas a los 100 a nivel global de 110.000 millones de dólares las posibles pérdidas solamente por el efecto de COVID. Y yo quiero notar que, acuérdense que el mercado dominicano es altamente dependiente del mercado reasegurador. Y aquí estamos hablando de reaseguradores que son muy importantes para la República, como un Swiss Re, como un Muchener, como un Lloyds, como un Hannover, QBE, Everest. Son jugadores que son muy activos en la República Dominicana. Recordemos que a nivel general en América Latina, el límite de cesión a reaseguro en América Latina es cercano al 13%, pero la República cede aproximadamente el 38-40% de los negocios que están en la isla. Entonces, somos una economía muy dependiente del reasegurador. Por lo tanto, lo que le suceda al reasegurador en términos generales va a repercutir en nuestra operación de día que más adelante vamos a ver. Ahora bien, esto es con respecto a COVID. Yo quiero traerles a colación una lámina que estoy seguro que ustedes la conocen, una lámina muy peculiar que año tras año presenta Swiss Re. Y aquí tenemos un reporte histórico desde 1970 a la fecha de todos los siniestros catastróficos y lo que llamamos man-made. Fíjense, los catastróficos enfocados principalmente en terremotos, tsunami, que son el azul oscuro, y tuvimos eventos en el 94, en el 2010 y en el 2011, eventos muy puntuales. 94 fue si no me falla la memoria, el terremoto de Northridge, y después en el 2011, que es el más impactante, es Japón. Se recordarán, Japón fue una pérdida gigantesca. Pero, curiosamente, el otro elemento que es muy crítico es todo lo que se refiere al weather, principalmente lo que corresponde a huracanes. Y yo quiero notar o tomar en consideración las 3 grandes torres que nos ocurrieron en el 2005, 2011 y 2017. Vamos a destacar un poco quiénes son. Fíjense, estamos hablando que en el 2005 las pérdidas que pagaron los reaseguradores, es decir, no los reaseguradores, perdón, el mercado total, ¿cuánto estuvo asegurado? 143.000 millones de dólares. Yo quiero que tomen en consideración lo siguiente, este valor que dice 10 años. La media móvil, si yo agarro el promedio antes de ese evento y calculo el promedio de pago del mercado, había sido 47 billones de dólares. Ese evento produjo un siniestro de 143.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 3 veces
el promedio aritmético de los 3 últimos años, algo que impactó dramáticamente al mercado y más adelante vamos a ver cómo esto impactó el nivel de precio. Después tenemos el 2011, en el 2011 tenemos que las pérdidas llegaron a 146.000 millones de dólares. Fíjense que la media móvil se había movido a 63.000. ¿Por qué? Porque ya está recogiendo el efecto de lo que había pasado en el 2005. Es decir, que la media se movió de 47.000 millones que venía pagando el mercado, ahora está pagando 63.000 millones en media aritmética. Y ese año puntualmente, 2011, donde principalmente el evento fuerte fue lo de Japón, fueron 146.000 millones. Y después, algo que nos tocó muy cerca, que fue nuestro vecino en Puerto Rico, principalmente en lo que llamamos el evento Kim, que es H&M, Harvey, Irma y María. Principalmente hubo pérdidas, no solamente por ese evento, sino en general, pero ese fue el que mayor atracción trajo, 154.000 millones de dólares. Observen la media aritmética cómo viene subiendo. En el año 2005 la media del mercado era 47.000 millones. Solamente 6 años después la media de pago se había movido a 63.000 millones y después nuevamente 6 años después se movió la media aritmética de 63.000 millones de pago a 72.000 millones. Si yo acumulo solo esos 3 siniestros, no los demás, solo esos 3 siniestros, estamos hablando que en 12 años de exposición, el mercado ha pagado 444.000 millones de dólares. Y casi todo esto ha venido de los reaseguradores. Es decir, el impacto ha sido grande y ustedes recordarán que en teoría, cuando hablas de catástrofes naturales, deberíamos estar hablando de periodos de retorno mucho más amplios. De hecho, si tú revisas las regulaciones en algunos países, habla que las compañías tenían que generar reservas para periodos de retorno de 1.500 años. Otros hablan de 1.000. Pero es que estamos notando que la frecuencia y la severidad siniestral es mucho más alta. Estamos hablando que en 12 años, 3 eventos se consumieron 445.000 millones de dólares. Y algo que hay que destacar, que de estos 3 grandes eventos, 2 corresponden a vientos, principalmente a huracanes, que tenemos en el 2005. ¿Se acuerdan que sobre todo la zona del Caribe, abajo en México, 3 huracanes pegaron en un espacio de 45 días en México y bueno, y obviamente todo el Caribe, pero México altamente afectado. Y nuevamente se repite un efecto en el 2017, 3 huracanes que están pegando en toda la región, afectando dramáticamente Puerto Rico y bueno, obviamente toda la parte de Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué pasa? Todo este resultado está derivando vamos a ver lo que es el combined ratio. ¿Qué es el combined ratio? No es más cuánto es la siniestralidad más el expense ratio, que son los gastos del reasegurador. La sumatoria de eso, para que un reasegurador gane plata o una compañía gane plata, debería ser menor al 100%. Vamos a ver qué está pasando. Fíjense que cuando yo veo las top 5, me voy a concentrar en las top 5. Yo veo, por ejemplo, un Swiss Re y estamos notando que efectivamente Swiss Re en el año 2018 su combined ratio fue 107%. ¿Qué significa esto? Que por cada dólar de prima que está cobrando, está pagando 1.07 dólares por concepto de siniestro. Es decir, técnicamente está perdiendo plata. ¿Ok? Después tenemos la Munich, 99%, su margen fue muy pequeño. Hannover por debajo de 100, Score por debajo de 100. Y después tenemos Berkshire Hathaway, nuestro amigo Warren Buffett, su combined ratio fue 110%. El mercado general fue 96%. Pero a mí la parte que me preocuparía un poco es que estos top 5 son los grandes jugadores que están en la República Dominicana. Bueno, déjame ver qué pasó entonces en el 2019. Tuvimos que haber tenido una mejora, ¿ok? Porque el evento fue en 2017. Bueno, vamos a ver qué pasó en 2019. No, señores, la situación no mejoró. En el 2019, el combined ratio de Swiss Re, que era 107, ahora es 111, porque no hubo severidad, pero hubo altísima frecuencia siniestral, con severidad media. Después la Munich, que estaba en 99, se movió ahora a 101. Y Berkshire Hathaway ya no perdió 110, sino perdió 112. ¿Okay? Entonces, estos grandes jugadores empezaron a perder mucho más dinero. Sus combined ratio estaban completamente deteriorados. Muy bien. La gran pregunta es, ¿ustedes qué creen que va a pasar en el 2020?
¿Ustedes creen que ese comportamiento de combined ratio va a mejorar en el 2020 o se va a empeorar? Bueno, creo que con todo lo que hemos visto con el tema del COVID, creemos que efectivamente va a haber un deterioro en los resultados, una erosión importante de los capitales, el mercado va a sobrevivir, esperemos que sí, yo estoy convencido que las grandes van a sobrevivir, pero todavía tenemos mucho desarrollo, pero mucho desarrollo con todo el tema del COVID. Y esto es fundamental, tener mucho control al respecto. Ahora bien, escenarios futuros. Señores, muy complejo. Yo me identifico mucho con este alpinista. Definitivamente lo que nos viene adelante, tenemos que tener mucha habilidad para poder saltar esas rocas, ¿no? Ese peñasco, definitivamente. ¿Qué esperar del mercado reasegurador ante esta situación? Porque obviamente el mercado va a reaccionar, ya está reaccionando. ¿Qué va a hacer el mercado al respecto? ¿Ok? Y la segunda pregunta es, ¿cómo esa reacción que pueda tener el mercado reasegurador, cómo impacta el seguro a nivel mundial y cómo me impacta a mí en la República Dominicana, yo como cedente o yo como corredor? ¿Cómo me impacta eso? Vamos a ver algunos elementos, ¿no?, que son importantes, algunas implicaciones en el sector seguros y reaseguros. Bueno, el primer impacto ha sido una reducción dramática en los flujos de caja a nivel mundial. Definitivamente las cajas de la compañía han sido afectadas, obviamente unas en mayor medida que otras. Hay países, les doy un ejemplo, tenemos países en América del Sur, no voy a entrar en el nombre, pero tenemos países en América del Sur, muy al sur, que son altamente dependientes del petróleo, y obviamente, pues al caerse la materia prima, al caerse el petróleo, que es su principal materia prima de exportación, las arcas fiscales se deterioraron completamente. Y ese mercado de seguros, hay un buen porcentaje cercano al 30% del volumen de ese mercado, depende del negocio del Estado. Al día de hoy, nosotros tenemos riesgos que se colocaron el 1 de enero y todavía no han sido cancelados. Y estamos hablando de exposiciones gigantescas. ¿Qué hace el reasegurador allí? Tiene que o retirar capacidad o renegociar con el Estado las colocaciones. Entonces, los impactos en flujo de caja han sido impresionantes. Lo otro es que alguien, mucho lo escucha uno, las tasas de interés están bajando. Perfecto, pero ¿eso en qué afecta a un reasegurador? ¿Eso en qué afecta a la aseguradora, al mercado? Bueno, la reducción de tasas de interés obviamente genera un mayor nivel de presión en los resultados financieros. Recordemos, a ver, ¿cómo gana plata una compañía de seguros? ¿Cómo gana plata un reasegurador? Muy sencillo, tiene dos canales. El primer canal es el resultado técnico, es decir, en función de su propia operación. Y el segundo es el resultado financiero, lo cuán efectivo tú seas en gestionar los ingresos de primas que tienes para poder generar un rendimiento financiero. Pero recordemos dos cosas, el manejo de las reservas, el manejo de las inversiones en una compañía aseguradora es extremadamente estricto. No es que porque la bolsa de valores está creciendo, entonces las cedentes y las reaseguradoras están ganando mucha plata porque están invirtiendo en la bolsa. No, señores. Las compañías de seguros no pueden hacer procesos de inversión agresivos en bolsa. Ellos están completamente regulados y más todo lo que pertenece al portafolio de vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí las cedentes y las reaseguradoras están siendo mucho más limitadas en aquellos vehículos de inversión que son los que te permiten las regulaciones. Esos vehículos de inversión están cayendo a cero. Incluso, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en Europa ya están saliendo bonos con tasa de interés negativo. Y ustedes dirán, oye, ¿cómo voy a hacer una inversión con tasa de interés negativo? Las perspectivas económicas en algunos países son tan negativas que dicen, yo prefiero que la devaluación, garantizar un nivel de devaluación a que me coma la devaluación en mayor medida. Y se han colocado, recientemente salió un bono en Grecia que me sorprendió, creo recordar que eran entre 3.000 y 5.000 millones de dólares a tasas prácticamente cero. Grecia, que estuvo hace poco con problemas financieros importantes, se colocaron. ¿Ok? Es decir, ¿qué va a pasar aquí? Que esas compañías que tienen inversiones en esos portafolios, oiga, las reservas matemáticas están invertidas ¿en qué? Si yo no tengo rendimiento, ¿cómo voy a cumplir los compromisos? Las tasas de interés tienen un impacto brutal sobre la gestión de una cedente. Otro elemento. Mayor precaución en la constitución de reservas. Las cedentes, los reaseguradores son muy cautelosos hoy en día en decir cuánto es el IBNR, cuánto es la reserva
que yo debo de constituir para aquellos elementos, para aquellos eventos que no me han llegado, pero sabemos que me están llegando. Ya ustedes lo observaron, por ejemplo, con el caso del COVID. Estamos hablando que solamente en un espacio de 6 meses la reserva aumentó 6.000 millones de dólares y esto sigue creciendo día a día. Entonces, las compañías, las reaseguradoras, las aseguradoras están tomando mayor precaución en este tipo de reservas. Otro elemento es, y aquí empieza un poco el impacto hacia ustedes, cada vez más hay mayor presión en incluir y o aclarar, sobre todo aclarar, las nuevas cláusulas de enfermedades infecciosas. Hay nuevas cláusulas que están apareciendo, que son las LMA 5394, 93, 92. En términos generales son las mismas, son las que unos ofrecen más amplitud o menor amplitud en su alcance. Son cláusulas puestas por el mercado londinense, pero también un Swiss Re, un Munich Re, un Liberty. Diferentes reaseguradores están generando sus cláusulas. Y hay una cosa interesante que ustedes tienen que saber, que hay cosas en el reaseguro que se llaman deal breaker o nice to have. El deal breaker es o lo tomas cedente o me retiro de tu contrato. Y hay otras que es me gustaría que lo tuvieras y te pedimos que por favor lo incluya, pero podemos negociar. Pero las deal breaker no son negociables. Entonces, esta cláusula para algunos reaseguradores se ha convertido en un deal breaker. Llega al mercado, por ejemplo, dominicano y le dicen, hay que colocar la cláusula, la LMA 5394, por ejemplo, y la cedente tiene que aceptar esta condición en su contrato de reaseguro o en su facultativo. Si no la acepta, el reasegurador dice, simple y llanamente, no coloco la capacidad en esa compañía y la retiro. Esto es importante porque a ustedes les va a crear ese impacto de nuevas cláusulas que se están incorporando y les puedo decir que en la gran mayoría de las veces estamos hablando que estos son cláusulas del tipo deal breaker. Después tenemos algo que me preocupa muchísimo que es jurisprudencias erráticas o inexpertas en la región. ¿Qué nos está pasando? Y sobre todo en esos países que quieren de alguna manera, que son gobiernos mucho más socialistas, es decir, que prefieren pagar con plata de otro, no la de ellos. Entonces están tratando de trasladar una responsabilidad que no le corresponde al mercado y de alguna manera colocar proyectos de ley o algunas sentencias que están generando una mala jurisprudencia. Recuerdo recientemente que estuve reunido con un regulador la semana pasada revisando un proyecto de ley y justamente le decía, el incorporar este proyecto de ley en un país en Centroamérica, incorporar este proyecto de ley va a repercutir en que el mercado de reaseguros pierda completo interés en el país. Si yo tengo $1.000 millones para desplegarlo en este país, con este proyecto de ley prefiero agarrar los 1.000 millones y los muevo en otro país que me garantice una jurisprudencia, que me garantice tribunales razonables y acordes a los tipos de posiciones que se están tomando. Lo más importante para un reasegurador es que definitivamente exista seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, señores, los reaseguradores se van y me consta porque me tocó manejar muchas capacidades muchos años y lo primero que hacemos es, ¿qué hacemos? ¿Hay seguridad o no hay seguridad? Una hora antes de unirme a la conferencia estaba reunido con un grupo económico que está comprando en otro país y lo primero que le dije es, revisemos la parte jurídica porque es cuestionable en ese país si vamos a hacer un proceso de inversión o no. Otro elemento, resultados técnicos comprometidos, pero ojo, antes incluso del COVID. O sea, el reasegurador viene, y ustedes lo vieron, el mercado viene perdiendo dinero antes del COVID. El COVID lo que ha hecho es un deterioro mucho más fuerte en el proceso. Más adelante adelantamos al respecto. Y algo que unas implicaciones nuevas que están pasando es que los reaseguradores y las cedentes han aprendido que hay nuevos potenciales de pérdida o se han ampliado o profundizado nuevos potenciales de pérdidas. Como que, por ejemplo, un alto potencial de pérdidas para las coberturas de motín, disturbios laborales y daños maliciosos. Sobre todo daños maliciosos. Les comento, el pasado diciembre estaba renovando un contrato en un país y todos, absolutamente todos los reaseguradores me dijeron, ni siquiera me preocupa el tema de motín en ese país, lo que me preocupa es el daño malicioso que se está produciendo, el tema de riesgo moral y complementado a que la jurisprudencia local no protege en lo absoluto al mercado.
solamente protege al asegurado base. No protege ni al reasegurador y no protege ni al accedente. Y no pude colocar la cobertura de motín en ese país. Tuvimos que renovar un contrato sin esa cobertura, está completamente excluida, y hacer una estrategia de transferencia de riesgo. Entonces, esto cada vez más está preocupando en la región y más adelante les voy a decir en la siguiente lámina qué está pasando con esta cobertura. Lo otro es el aumento de las demandas en las pólizas de D&O, directores de operaciones. Señores, esto es increíblemente peligroso en este momento. Hay reaseguradores que dijeron, ya no suscribo más D&O por todo el tema del COVID y la pandemia, porque están completamente vulnerables estas compañías, estas empresas que contratan estas pólizas a ser demandados. Sin ir muy lejos, el sistema hotelero en la República Dominicana, que siempre he conversado muchísimo, donde están recibiendo pacientes con COVID. Ustedes reciben mucho turismo internacional con alto potencial y apetito de demanda. Si una persona en un hotel se contamina, ¿ok?, y había un paciente COVID en ese, y se determina que no hubo una correcta diligencia en las operaciones y el control, el hotel está expuesto a una demanda, y lo hemos observado en otros países. Muy bien, riesgo moral. Más adelante voy a entrar con profundidad con el tema de riesgo moral. Muy bien. Y por último, el ciberseguridad. Hoy en día todos estamos, yo agradezco en gran parte de esta parte del Zoom, que podemos hacer esta conferencia a distancia y todos protegidos, pero a su vez estamos expuestos a que se puedan colocar o ingresar en nuestras casas, en nuestras oficinas, y tener un ataque cibernético. De hecho, si ustedes revisan el tema de ataque cibernético en América Latina, son por dígitos muy grandes el crecimiento, no solamente en la venta, porque ha habido venta, pero también en los ataques ha sido masivo. Muy bien, quiero entrar ahora a la cobertura de motín, disturbios laborales y daños maliciosos, que es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza para los reaseguradores, es un dolor de cabeza para las cedentes, lograr capacidad para esto, y se está convirtiendo en un dolor de cabeza para ustedes. ¿Qué están haciendo los reaseguradores? Bueno, lo primero que están haciendo están colocando mucho más énfasis en controlar el cúmulo de motín y cobrar esta cobertura. Recordemos que todo nace principalmente del 2019 con Chile, donde los eventos en Chile, donde es un país relativamente mucho mejor conformado estructuralmente que otros países en la región, y donde en teoría hay mayor igualdad, tuvimos un siniestro de 6.000 millones de dólares. El viernes pasado, conversaba esta mañana con unos socios estratégicos en Chile, y me comentaban que el viernes pasado hubo nuevamente un motín en una ciudad y solamente quemaron los 10 edificios municipales del pueblo. El tema de motín cada vez es más fuerte. Los reaseguradores están pidiendo, necesito que me controles el cúmulo, dime cuánto tienes expuesto, por qué tipo de giros, y ciertos giros te están siendo cobrados. O sea, no es que ya está en la famosa tasa única del TRP, donde yo te cobro el 0,60, 0,70 y ahí está motín. No, ya hoy en día muchos giros se están cobrando de manera independiente, separado y colocados con estrategias distintas. Incorporación del límite de cesión a las cedentes. ¿Qué significa un límite de cesión en un contrato? Los contratos de reaseguro, como ustedes saben, es un cheque en blanco que los reaseguradores le entregan a las cedentes para que operen en su nombre. Fabuloso, excelente. Pero ¿qué pasa? Ese cheque en blanco tiene ciertas coletillas y dice, muy bien, tú puedes usar el cheque en blanco, pero lo máximo que tú puedes absorber en motín, por ejemplo, en cesión, lo que tú puedes ceder al contrato es tantos millones en motín. De ahí para arriba te aplico la cláusula de infraseguro o la proporcionalidad. Si yo te dije que lo máximo eran 100 millones y tú suscribiste 200, al momento del siniestro yo me responsabilizo solo con el 50%. Entonces, prácticamente todos los contratos, y esto viene desde el mes de abril, 1 de abril del año pasado, cada vez más, 1 de abril, 1 de junio y 1 de julio, 1 de enero, que son las renovaciones importantes en América Latina, ya se están incorporando los límites de cesión. Y hay ciertos países que es deal breaker. O lo toman o retiran la capacidad. Después tenemos otro que es más peligroso todavía, más que el límite de cesión, que es el límite por evento. Límite por evento, que los contratos empiezan a establecer
que lo máximo que va a pagar un reasegurador por un evento de motín va a ser tantos millones. De ahí para arriba corresponde ya al accedente en su propio bolsillo con su propio capital. Y eso cada vez más es una de las restricciones más importantes que están teniendo los contratos. ¿Cómo deriva esto para ustedes? O sea, ustedes corredores de seguro, estas condiciones, ¿cómo se derivan? Muy sencillo, que ya tú sales a colocar, por ejemplo, una cuenta de alimentos, para no dar nombres en la isla, voy a colocar una cuenta de alimentos, la porción que corresponde a motín es mucho más compleja o es muy probable que te digan, mira, la propuesta que te va a ofrecer la cedente, suma asegurada de motín, sublimitada al 20% o al 30%, y en el mejor de los casos 50%. De hecho, muchas veces es un gran logro conseguir ciertos giros al 20%, porque hay reaseguradores que dicen, no voy a participar ni con $1. Muy bien. Lo otro es la incorporación de deducibles, porque normalmente no ponían deducible, ahora se está exigiendo un parámetro de deducible. Y por último, le están exigiendo a las cedentes que por favor, primero mándame cuál es la política de suscripción que tú tienes y cómo estás manejando supermercados, centros comerciales, riesgos de gobierno, tiendas electrónicos y similares. Esos son los giros que al reasegurador le tiene pánico y le va a poner muchísimas restricciones. Por esto aquí es muy importante, y más adelante lo vuelvo a recomendar, si usted tiene que renovar una póliza de estos giros, salga de manera temprana, porque las colocaciones están siendo muy complicadas. Voy al otro nivel. ¿Qué pasa con los precios? Que aquí es donde ustedes quieren saber. ¿Qué pasa con el precio? Bueno, la lamentable noticia es que definitivamente hay un aumento de precios en toda la región. Obviamente, unos más que otros, los más afectados tienen más aumento, pero nadie se está salvando. Todos los aumentos, yo he visto aumentos y dependiendo de la línea de negocio, por ejemplo, volviendo a las pólizas de D&O, conversaba ayer con alguien en España y estábamos hablando de una renovación con aumento del 300%. Y en promedio D&O se está renovando con incrementos entre el 25 y el 70%. Property se están renovando en promedio, más adelante lo vamos a ver al detalle, no me quiero adelantar allí. Pero ¿dónde está habiendo aumento? En los contratos de reaseguro, o sea, no solamente en el negocio facultativo, sino en el negocio de contratos. Las comisiones que se pagan, que es el precio de la cobertura, es una comisión, se están reduciendo o limitando. El facultativo se está restringiendo, se están colocando sublímites y se están subiendo los precios y aplicando deducibles. Y algo que yo no sé si ustedes conocen que se llama retrocesión. La retrocesión, así como el seguro del seguro es el reaseguro, los reaseguradores también se aseguran, que es el seguro del reaseguro es un retrocesión. Entonces, esas reaseguradoras, todas se reaseguran también. Los precios de la retro, como decimos nosotros, están subiendo de precio desde el año pasado. Ahorita, 1 de enero, se renovaron retros importantes de América Latina que dan soporte en la región y les puedo decir que el aumento de esas retros fueron cercanas a los 2 dígitos. Entonces, ¿qué pasa? Si las retros están aumentando de precio, ellos van a cascadear el precio a las reaseguradoras. Y las reaseguradoras cascadean el precio a las compañías de seguro y por ende también va a pasarse hacia ustedes. Pero no solamente es cuestión de precio, sino también está habiendo un tema de las condiciones cualitativas. O sea, ya no es un tema de que, bueno, te aumenté la tasa del 0,60 al 0,70 o al 0, incluso en hoteles vemos tasas del 1,10, 1,20, sino que también te estamos poniendo condiciones. Por ejemplo, ustedes empiezan a ver más restricciones a nivel de motín, pero a nivel de, por ejemplo, lucro cesante forma inglesa. Los reaseguradores están cuestionando sobremanera en medio de pandemia que tú vendas un forma inglesa. Recordemos, la forma inglesa dice que yo te pago hasta que vuelvas a tener el mismo nivel de utilidad que tenías antes, pero estás en pandemia, no vas a volverlo a tener. Entonces la pérdida prácticamente se va a llevar la suma asegurada. Entonces los reaseguradores dicen, no nos sentimos cómodos con la forma inglesa y veo que cada vez más presionan hacia la forma americana o te cambian una redacción de una cláusula o, por ejemplo, las cláusulas de evento, ya te están cambiando las cláusulas de evento para sublimitar no solamente el alcance de la parte de huracán, sino también los alcances de motín, por ejemplo. Muy bien. Esta gráfica me encanta y se las diseñé para ustedes. Esto es un extracto, lo tomé de Guy Carpenter, déjame hacerle la promoción a Guy Carpenter, que me pareció excelente la gráfica, y él lo que hace es una representación
de un segmento importante, que son las coberturas catastróficas de property, desde 1990, tomándolo como parte base, y ver cómo se comporta a la fecha. Fíjense lo que está sucediendo. Estamos hablando, y ustedes lo han escuchado, el famoso ciclo duro y el famoso ciclo blando. Todo es un ciclo. Y vemos que en 1990 comenzamos con una subida de tasas sobre las coberturas catastróficas astronómicas. Bueno, pero ¿qué sucedió en los años 90? Tuvimos, bueno, deben estar todos muy jóvenes para eso, pero tuvimos los eventos de Hugo en el 89, las inundaciones y tormentas invernales en Europa, tuvimos en Japón la tormenta Mireya, después tuvimos el más conocido por todos, el huracán Andrew, que fueron solamente 25.000 millones de dólares de pérdida para ese momento. Todo eso derivó que el mercado creciera. Después entramos en un proceso de mercado blando, donde las tasas y las condiciones cayeron dramáticamente. ¿Y qué pasó? Llegó el World Trade Center, impactó nuevamente los precios a nivel mundial, se calmó todo, empezó a bajar de precio. 2005, los huracanes en el Caribe, ¿se acuerdan? Lo que ya comentamos, que fue la primera torre gigantesca que habíamos hablado. Empieza un mercado duro de tasas, no de condiciones, nuevamente, se vuelve a relajar todo, empiezan a caer hasta el 2011, entra el evento de Japón, ¿verdad? Nuevamente me genera un impacto, pero un impacto corto de manera muy curiosa, solamente aumento de tasas por 2 años. En el 2013 empieza un mercado sumamente agresivo de tasas, de caída de tasas y condiciones, empiezan los deterioros más importantes en los combined ratio de los reaseguradores, pero ya el 2017 se mete el impacto en el Caribe de todo lo que son el evento HIN que les comenté, Harvey, Irma y María, más incendios forestales, más todo lo que estaba sucediendo en frecuencia y severidad media, hace que desde ese entonces el mercado empieza a subir. Y ahora, conocido por ustedes, el tema de COVID. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a durar el mercado duro? Porque, señores, renovaciones con descuento no hay. No hay forma de renovar, al menos que tú hagas una reingeniería de la póliza y reestructure o proveas mejor calidad de información para un mejor análisis de la misma. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar el mercado duro? No lo sabemos, pero lo que sí estamos claros es que la economía, aunque se estén recuperando, las afectaciones van a continuar. Yo me atrevo a prever que el mercado duro va a continuar unos 2 o 3 años más, si es que no hay otro evento que lo vuelva a poner más duro aún. ¿Ok? Y yo aquí traigo a colación un reporte que acaba de sacar la gente de Willis Towers Watson. Hay un error abajo porque no es fuente de Geico, eso fue fuente de Willis Towers Watson. Ellos lo hicieron solamente para el mercado de Norteamérica, pero nos da una gran lección y ya vamos a ver por qué. Fíjense, ellos dicen, hacen aquí unos pequeños o destacan cómo se comportarían ciertas líneas. Yo aquí quiero destacar, por ejemplo, property. Ellos prevén que el incremento de precios podría estar entre un 15 y 25%. Y ustedes me dirán, ya va, Jairo, estamos hablando de Norteamérica. ¿Qué tiene que ver conmigo el aumento de allá a Estados Unidos? Bueno, les voy a decir 2 cosas. Primero, el del 25 se quedaron cortos. Como bien cuando me presentaron, yo vivo en Estados Unidos y yo acabo de renovar mi póliza de huracán. ¿Saben cuánto me subió el precio? Ojalá hubiera sido un 15%. Me aumentó 30%. Y el deducible que pago yo aquí es considerablemente más alto de muchos de los deducibles que pagan los hoteles en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué les impacta a ustedes esto? ¿Y por qué les doy la anécdota? Ustedes comparten el escenario de huracán. Eso se llama el escenario TCNA, Tropical Cyclone North Atlantic. Y ustedes comparten la capacidad con todo el Caribe inglés, español, holandés y la parte costera de Estados Unidos. Entonces, los reaseguradores, cuando analizan la exposición catastrófica de huracán, de ciclón, no es que analizan solamente República Dominicana o solamente Puerto Rico. Ellos dicen, yo tengo $1.000 millones que voy a exponer en la región. ¿Dónde los asigno? Bueno, definitivamente yo los voy a asignar en aquellos países donde yo pueda tener un nivel de recuperación mucho más rápido de mi capital, un mejor dividendo. Y adicionalmente, colateralmente, donde tengo una jurisprudencia, unos tribunales que me soporten al momento de un siniestro que me pueda defender de manera adecuada. Entonces, fíjense lo que está pasando. Si yo presento en la renovación ahorita, que es 1 de julio, la renovación más importante, República Dominicana, de crecimiento de tasa, o los requerimientos de aumento no se satisfacen a los reaseguradores,
el reasegurador de la noche a la mañana, sin pensarlo dos veces, puede mover la capacidad destinada a la República Dominicana y ponerla al lado. La puede poner en Puerto Rico, en Islas Vírgenes, la puedo mandar a Jamaica, la puedo mandar a Nicaragua y Honduras, que acaban de tener un evento importante y van a subir los precios, la puedo mandar a Estados Unidos, donde estoy teniendo rendimientos del 30, 40, 50%. Entonces, esto es extremadamente importante de cómo están los comportamientos de precios en un país y cómo ustedes compiten la capacidad con sus vecinos. Si no se logran los precios técnicamente suficientes, la capacidad va a desaparecer. Y yo les puedo decir que tengo la fortuna de trabajar en los últimos 16 años en la República, vengo observando que las capacidades no es que disminuyan, se están restringiendo cada vez más. Con respecto a liability, los aumentos entre un 7 y 15%, D&O les comentó el 70%, en el caso de España he visto casos del 300%, y ciberseguridad, un elemento de consideración por los reaseguradores, el riesgo moral. Señores, ustedes lo saben muy bien, en tiempos de crisis hay un aumento o la moral, lamentablemente, de algunos clientes se relaja y se presenta cada vez más fraude. Aquí vuelve a tener peligro también las coberturas de daño malicioso. Y el problema que existe es que, lamentablemente, al final, la carga de la prueba al momento de un fraude termina siendo del accedente, no del asegurado. Entonces, imagínense, si tenemos un tribunal o tenemos una jurisprudencia que solamente ve por el asegurado y no ve por el sector, yo creo que debe ser equitativo, debe verlos a todos, y solamente ve por el asegurado, podemos tener sentencias que terminan perjudicando. Entonces, el riesgo moral, repito, es una de las cosas que miden los reaseguradores antes de poner el capital. Yo les conté la anécdota hace rato en un país en América del Sur donde los reaseguradores me dijeron: Jairo, gracias por la propuesta, te voy a entregar propuestas limitadas, vamos a excluir daño malicioso, vamos a excluir, y por ejemplo, y con esta cedente no queremos trabajar. Así están a ese nivel los reaseguradores. Capacidad de reaseguro, fíjense. En el mercado blando había muchísima capacidad tradicional de reaseguradores de años y nuevo capacidad golondrina, eso que llegan, cobran y se van. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La capacidad ahora es mucho más selectiva, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que es muy importante los cambios de distribución de la capacidad, de lo que yo les comentaba. Yo tengo 1.000 millones, bueno, si yo no estoy teniendo resultados técnicos en este país, por ejemplo, en Dominicana, yo agarro el dinero y lo traslado a otro lado. ¿Por qué? Porque los reaseguradores miden cuál es la tasa original. ¿La tasa original es suficiente para el nivel de exposición o es deficiente? Yo les digo con completa transparencia, y se lo he dicho a varios en la República Dominicana, la tasa técnica en la República Dominicana, la tasa que se está cobrando hoy en día para huracán en la República Dominicana es insuficiente, no es rentable. Los reaseguradores terminan balanceando y compensando, pero lo que se está cobrando como riesgo promedio en la República para la cobertura de huracán no es suficiente para pagar el potencial de pérdida. ¿Qué significa esto para ustedes? Que pone a riesgo a la República en el futuro, si esta situación no cambia, que los reaseguradores digan: ¿saben qué? Ya no sigo operando, o pongo restricciones, o regresamos a los años 2000, cuando en la República existía una condición de lo que se llamaba tasa mínima garantizada. ¿Qué significa esto? Que tú puedes cobrar lo que tú quieras, pero al reasegurador le garantizabas una tasa. ¿Para qué? Para que te pudiera dar capacidad catastrófica. Muy bien. Regresaron los famosos shortfall. Esto también es importante. Muchas compañías en la región no pudieron colocar sus contratos al 100%. Entonces tuvieron que convertirse ellos en sus propios reaseguradores y tomar un cachito de esa colocación, porque no hubo manera, no hubo reasegurador serio en ninguna parte del mundo que dijera: yo acompaño al accedente en esta proporción. Eso se llama shortfall. Y lo otro que ustedes, la República es muy activo, es el tema del coaseguro. Y lo han notado en el último año, hay mucha mayor presión en el coaseguro, hay muchas restricciones, y todos sabemos, y vamos a quitarnos un poquito la careta en ese sentido, que el coaseguro se utiliza principalmente para evitar lo facultativo y que el impacto en tasa no sea tan grande. El vehículo de coaseguro es un vehículo que genera grandes niveles de pérdida
y grandes problemas operacionales al momento del siniestro. Entonces los reaseguradores dijeron, ya basta, están colocando limitaciones en el número de coaseguradoras, están colocando limitaciones en el porcentaje que les permite a las seguidoras tomar, y les puedo decir que estas restricciones cada vez van a venir más fuertes. Hay que buscar algún mecanismo de solucionar el problema y que el reasegurador vea con mejores ojos este tipo de vehículos, que es sumamente importante para la gestión de ustedes, corredores de seguros. Ya vamos a terminar, falta muy poco. Aumento del riesgo de contraparte. Cuando existe mayor restricción o escasez en la capacidad, como les he comentado, a veces tanto el corredor de seguros o incluso la cedente, de manera desesperada buscan colocaciones. Acuérdese, usted que vende, usted corredor de seguro, usted compañía de seguro, lo que usted vende es una promesa. Yo te prometo que voy a hacer frente a tus riesgos cuando te ocurra algo en el futuro. Pero yo ese futuro yo tengo que tenerlo respaldado. Si yo me respaldé no adecuadamente, mi riesgo de contraparte es extremadamente alto y eso termina afectando a las cedentes, y lo hemos visto en América Latina con diversas quiebras en los años anteriores. Por último, señores, y recomendaciones. Yo les traigo 10 recomendaciones importantes que las podemos discutir ahorita en el tema de las preguntas y respuestas. El primero es, y aplaudo muchísimo este evento, que es necesario estar informados y entender lo que está pasando para poder brindar un asesoramiento con profundidad. Aplaudo este tipo de congresos donde ustedes pueden escuchar qué está sucediendo afuera y de alguna manera, el segundo punto, desarrollar su capacidad de anticipación. Si ustedes saben qué está pasando en el mercado, ya conocen unas posibles implicaciones, ustedes pueden actuar de manera activa y proactiva ante el mercado. Lo otro es fundamental generar más eficiencia en la cadena de valor y los servicios. Realmente, ¿cuál es la propuesta de valor que le estamos dando a nuestro cliente? Y entiéndase a nuestro cliente, el asegurado. Pero a ver, corredores de seguro, ustedes tienen dos clientes, no solamente el asegurado base, también tu cliente también es la compañía de seguro. ¿Cuál es el valor agregado que yo le doy a los dos? Igualito, la cedente, ¿cuál es el valor agregado que yo le doy a mi corredor de seguro? ¿Cuál es el valor agregado que le doy al asegurado original? ¿Cuál es el valor agregado que le doy al reasegurador para mantener la relación a largo plazo? Es importante revisar esos acuerdos. Lo otro, muy importante, anticipe sus renovaciones, ya sean facultativas o las renovaciones contractuales de seguro. No esperen al último momento. A mí me preocupa algunos casos que a veces veo en la isla, donde la renovación es ahorita el 28 de febrero y al día de hoy no han salido las colocaciones facultativas, y eso es un problema, porque ya ustedes vieron, si estamos hablando de un giro de supermercado, si estamos hablando de un giro que es complicado colocarlo, eso va a ser muy angustiante para el asegurado, que va a ser difícil poder tomar una decisión, y para la cedente en conseguir una capacidad y un respaldo adecuado. Sexto, evalúe el riesgo de contraparte en toda la cadena. Señores, como decía un poco Warren Buffett, ¿no? Él tenía que cuando pase la tormenta vamos a entender quiénes estaban nadando desnudos. Recordemos que esto es a largo plazo. Usted tiene que mirar el riesgo de contraparte. A ver, corredor de seguro, usted es un consejero, ustedes son los ojos de tu asegurado. Y usted cuando se voltea y le dice, a ver, yo te traigo estas compañías para que respondan tu riesgo el día de mañana. Evalúen las compañías, quiénes son, quiénes están atrás, cómo actúan ante un siniestro. Ustedes son los consejeros. Igual, compañías cedentes, cómo es el security, cómo está estructurado, cómo está la relación, porque también tenemos casos de muy buena capacidad, pero no pagan. Es un lío. Entonces, todo eso hay que sincronizarlo y evaluar el riesgo de contraparte. Trabaje las acumulaciones para identificar sus riesgos y sus vulnerabilidades. Y esto es un enfoque más hacia las cedentes. ¿Cuánta acumulación tengo yo a nivel de huracán? ¿Cómo la tengo a nivel de terremoto? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuál es mi acumulación en inundación? ¿Cuál es mi acumulación en motín? ¿Cómo la tengo distribuida? Todo eso tiene que ser trabajado y verificar lo que llaman los famosos PML. Nuevos productos. Sí, siempre me dicen, Jairo, vamos a crear nuevos productos. Sí, los productos son importantes. Pero señores, lo más importante es optimizar los canales de distribución. Hoy en día, y les voy a hablar, por ejemplo, el canal digital. Hoy en día el nuevo cliente lo que quiere más es menos contacto físico, más a la distancia, ofrezcan alternativas.
¿cómo podemos lograr ese tipo de cosas? Bueno, el siguiente punto, es fundamental que las empresas incorporen el elemento de la Big Data, la minería de data y la inteligencia artificial. No hay que hacer grandes inversiones, solamente hay que agarrar la información y saberla procesar. De la información tú puedes entender qué necesita un cliente, qué quiere un cliente, cómo se comporta un cliente, cuáles son sus parámetros de compra. Tuve la oportunidad de participar hace un par de años en el Congreso Mundial de Inteligencia Artificial en Bogotá y yo me quedé completamente sorprendido cómo el mercado, parte del mercado mundial, específicamente los Estados Unidos, está incorporando todo el elemento de inteligencia artificial y Big Data en todo el comportamiento de las pólizas de salud. Y sin ir muy lejos, hay compañías en Centroamérica, por ejemplo, que todo el tema de reclamos para cierto monto en adelante, para determinados ramos, nunca interviene un ajustador, nunca interviene un analista de siniestro. Todo se hace por inteligencia artificial, reconoce los parámetros para un cierto monto, reconoce si hay un grado de certeza o de verdad sobre lo que dice el cliente, y si lo reconoce y verifica dentro de esos parámetros que es verdad, automáticamente procede con el pago. O sea, hay desarrollos en América Latina. No podemos olvidar esto dentro de la isla. Observemos la Big Data, observemos la inteligencia artificial, veamos todo el tema de los canales de distribución, cómo compaginamos esto. Y por último, y no menos importante, señores, mantener la disciplina técnica. Cuando llegamos a estos niveles de mercado duro, llega mucha desesperación por cumplimiento de metas. Yo prefiero ser el primero en resultado técnico y no el primero en prima. Lo más importante, que es lo que te da de comer, es el resultado técnico. Si no garantizamos el resultado técnico a largo plazo, lo que va a terminar pasando es que la compañía desaparece. Por eso es lo que yo digo allí, tenga la capacidad de poder medir cada pieza de negocio que ingresa a la empresa, verificar si esta pieza crea valor o destruye valor. Y ojo, esto no solamente es un mensaje para las sedentes, esto es un mensaje también para nuestros amigos corredores. ¿En qué sentido? Usted trae la pieza de negocio. Usted diga si esa pieza, ay, caramba, la estoy incorporando, sí, el cliente me está pidiendo, pero me está pidiendo una textilera, voy a ponerlo crítico, una textilera que no cumple ninguna normativa de seguridad, que no tiene ningún tipo de interés o que efectivamente el corredor sabe que es de moral relajada. Oiga, ese cliente está en su portafolio. Si usted lo trae, usted está destruyendo valor a su portafolio y por ende al portafolio de la cedente, que es su partner de trabajo. Si esa cedente desaparece, ya usted deja de tener un jugador para ofrecer. Entonces yo creo que esto es un juego, un juego de entre todos. Vamos a protegernos todos, vamos a ayudar al mercado en su conjunto a salir adelante. Bueno, señores, gracias por la paciencia. Hablo muy rápido, espero que me hayan podido entender y estoy abierto a todas las preguntas. Muy bien. Jairo, muchísimas gracias. Estamos acá transmitiendo ahora las preguntas que llegan desde la audiencia. Cifra de pérdidas por COVID. ¿Se deben principalmente a los pagos por los gastos en la enfermedad o qué otras cosas se están considerando? No, hay diversos gastos. A ver, por ejemplo, ustedes sabían que el torneo de Wimbledon estaba asegurado. O sea, hay muchas cancelaciones de eventos. Hay gente responsable que aseguraron sus eventos. Esos eventos se cancelaron y tiene un impacto. Las Olimpiadas de tenis, han habido otros tipos de siniestros distintos al COVID. Y la otra parte son las reservas que están generando las compañías para los procesos de pago. Recordemos que hay países como Europa, como Asia, que ya han sufrido de alguna manera un tipo de pandemia. ¿Okay? ¿Se acuerdan las pandemias de N1? Hay mucho ruido. Perdón. Gracias. Ok. Voy a tratar de contestar un poco a ver si me escuchan. Hay mercados como Asia y Europa, como yo les indicaba, donde ya han tenido efectos de pandemia en años anteriores y ellos han aprendido y han desarrollado ciertos tipos de productos que dan cierto tipo de cobertura y esas coberturas se activaron. ¿Okay? Entonces es la mezcla de muchísimas otras cosas, desarrollo de pólizas de D&O, en fin, no es solamente el tema de COVID, el tema de salud, que ustedes tuvieron una muy buena presentación esta mañana. Las pérdidas a nivel de salud son astronómicas. Los reaseguradores fueron muy flexibles
muchos por flexibilidad y muchos por obligación de otorgar coberturas, pero ya llegó un momento y he tenido discusiones con reaseguradores la semana pasada que me dijeron, Jairo, por ejemplo, el tema de asistencia, ya no damos más cobertura de COVID a menos que se pague. O sea, la dieron gratis sin haber recibido ninguna contraprestación. Entonces, la sumatoria de muchas cosas, Ram. Jairo, en otro sentido, las condiciones de los contratos de reaseguro, las renovaciones para 2000. No te escucho, Fran. Ahora sí. Ajá. Bien, para las condiciones en las renovaciones de contratos de reaseguro 2021, se espera evidentemente lo más fácil que uno pueda pensar, bueno, un incremento de precios, un tema ahí con las coberturas, se piensa mucho como se habla de la cobertura motín y huelga, por ejemplo. ¿Qué condiciones se están viendo ya de cara a, ya vemos la vacunación ahí pronto, vemos muchos avances tecnológicos, vemos que la gente por gravedad han caído en una cultura aseguradora un poquito quizás mayor, un poco más de conciencia, principalmente en los seguros de salud? ¿Cómo tú ves esas condiciones 2021, más que un simple incremento de precios? Fíjate, y yo quiero volver a entrar el por qué el reasegurador tiene tanto temor con las coberturas de motín. A ver, estamos incorporando un nivel de pobreza extremo en América Latina producto del COVID. Se están incorporando 50 millones nuevos de desempleados en América Latina. Y sin ir muy lejos, países como Estados Unidos, que tuvimos recientemente cerca de las elecciones en Estados Unidos, saqueos, manifestaciones. Los reasegurados observan que el nivel de sensibilidad de los pueblos es extremadamente alto. El pueblo está cansado en general. La hambruna en muchos países es más crítica que en otras. La gente está saliendo a la calle a protestar, están quemando, están tomando medidas muy extremas. Y de alguna manera la parte política tampoco está ayudando al respecto. Entonces los reaseguradores dicen, tenemos un potencial de pérdida gigantesco en la región con respecto a las coberturas de motín y disturbios laborales. Entonces, lo que yo preveo para la próxima renovación es que se va a afianzar aún más las restricciones que prevén los reaseguradores para poder otorgar la cobertura. ¿Cómo qué restricciones? Condicionar el tema de los límites por evento, condicionar los límites de cesión, algunos giros de negocio ya lo están excluyendo en algunos países o lo están sublimitando, eso es con respecto a motín. También estamos observando, por ejemplo, se le está pidiendo mayor control técnico, mayor análisis técnico en las evaluaciones a las cedentes. Se está observando cómo estás afrontando, cómo estás atacando la problemática del riesgo moral que se pueda estar derivando. Entonces sí preveemos que vayan a haber varias condiciones. Las cláusulas, la LMA 5394, definitivamente esa es una cláusula de deal breaker. Otra cláusula, la de cyber exclusion, están colocando mayores limitaciones en las condiciones de cyber exclusion. Eso es un tema bastante importante que se está colocando y hay algunos reaseguradores grandes que dicen, para mí esto sí es un deal breaker. Entonces, aparte de precio, yo veo incorporaciones de esto, mayor exigencia en los deducibles, el famoso deducible catastrófico del 2%, que en el caso de la República dice 2% de la suma asegurada. Mentira, no es 2% de la suma asegurada, es 2% de la suma asegurada del ítem afectado. Cuando uno hace una modelación catastrófica con esa pequeña condición al final, es como que si no existiera deducible. Entonces, lo que están haciendo los aseguradores es necesitamos regresar al tema del 2% o 5% riesgo BIFRON. Las limitaciones de riesgo BIFRON cada vez son más fuertes. Ahí, de hecho, ya he conversado con varios aseguradoras donde dicen necesitamos incorporar el elemento de tasa mínima garantizada para poder sustentar, otorgar una capacidad. Si no hay esa garantía, algunos reaseguradores dicen o lo excluimos o se limita completamente. Otra pregunta es, en República Dominicana el coaseguro es muy importante, no solo para colocar grandes riesgos, sino también por la reciprocidad que el cliente quiere tener con sus suplidores aseguradores. ¿Cómo se podría lograr flexibilizar esto o se ve flexibilización de esto en las renovaciones de los contratos? No, no se ve flexibilización. De hecho, yo definitivamente veo un proceso más fuerte todavía, que haya una incorporación. Pero parte de la pregunta era, ¿cómo lo podemos lograr? Es que la problemática está en el análisis de riesgo. O sea, recordemos, corredores, que hay un coasegurador líder y un coasegurador seguidor. La problemática principalmente están haciendo es cuando eres coasegurador seguidor,
lo que espera el reasegurador es que el seguidor haga un análisis de riesgo, pero no están observando el análisis de riesgo definitivamente. Entonces, mientras el reasegurador no tenga la contraparte de que está profundizando en el análisis de riesgo, es muy difícil que suelte las condiciones. Y siempre recuerdo que nos dicen, no, es que el líder ya impuso las condiciones. Señores, las capacidades son diferentes, porque al momento del siniestro, el líder va a pagar su parte. Vamos a ver que tenemos un pequeño issue de conexión con Jairo. Vamos a esperar que vuelva la conexión. Ok, caramba. ¿Aló? Sí. Ahora sí. Ok. No sé hasta dónde me escucharon, Frank. No, hace unos últimos 10 segundos, yo te diría. Ok, perfecto. Respuesta definitiva, no preveo flexibilización. Capacidad selectiva, pero en nuestro país tradicionalmente no se le había dado mucha importancia a la calidad del riesgo, ni siquiera tampoco se premiaba a los clientes, digamos, a los asegurados que manejaban muy bien sus riesgos. ¿Qué factores consideras importantes que debemos estar mirando con nuestros clientes para mejorar sus riesgos, que sea relevante en el costo de su seguro? Extraordinaria pregunta, y voy a hacerlo con un ejemplo que estoy desarrollando en América del Sur. Tengo un cliente que es muy grande, presenta exposiciones en 5 países. Entonces, ahorita estoy trabajando con este cliente justamente para prever la renovación, que es en noviembre, fíjense. Va a renovar en el mes de noviembre y ya iniciamos desde enero el proceso estratégico para renovar una cuenta. Es una cuenta cercana a los $2.000 millones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos revisando los informes de inspección, todo lo que genera el tema de recomendaciones sensibles, le estamos haciendo seguimiento, qué hizo el cliente, si ejecutó las recomendaciones sensibles, las más importantes, destacar ese cambio que se hizo, esa mejora que se hizo, destacarlo a la cedente para que la cedente pueda destacar esto en su base de datos y en sus reaseguradores. También estamos tomando mayor precisión en el informe, no solamente desde el punto de vista de incendio, porque recordemos que la exposición de un riesgo en la República Dominicana es la exposición no catastrófica, es decir, la exposición de incendio, pero la gran parte viene por la exposición catastrófica. Entonces, lo que estamos haciendo es, que en este caso el cliente que les menciono, la situación es similar, estamos en el informe de inspección destacando las cualidades también desde el punto de vista catastrófico. ¿Cuál es el tipo de construcción, latitud, longitud del negocio, cuál es la edad de la edificación? Todas esas variables que son importantes y son tomadas en consideración al momento de la determinación del precio. Entonces, aquí es fundamental, pero fundamental, la labor del corredor de seguros, que de alguna manera se siente con el cliente y mientras más información provea al corredor, que este corredor pueda compartir con la cedente y sobre todo esas mejoras, destacarla para que efectivamente se pueda trasladar en un nivel de precio. Les puedo decir que si hay evidencia. Vamos a retomar la conexión. Ok. Ahora sí. Decías que si hay evidencia. Si hay evidencia real de que el cliente está haciendo las modificaciones, no es que las pretende hacer, las está ejecutando realmente, tengo evidencia de que efectivamente los incrementos pueden ser o flat o muy pequeños. En comparación, si yo tengo un cliente que lo vengo renovando 3 años y me dice que en 3 años me va a poner el sistema de protección contra incendio, yo como reasegurador, le soy sincero, ya no le creo y cobro una sobretasa por incumplimiento. Eso es lo que termina pasando. Entonces, al final, por eso necesitamos corredores de seguro hacer ese tema de seguimiento. Excelente. Jairo, si yo te pregunto sobre la palabra innovación, porque hay varias preguntas que creo que se repiten, pero vamos a tratar de hacerla en una sola. De este lado del negocio, corredores, aseguradoras, se habla mucho de innovación y esa innovación trae consigo el tema de tecnología, el tema de mantener las coberturas, de hacer todo lo posible para que ese cliente, ese asegurado, mantenga su cobertura, plazos de pago, buscar una manera en que ese patrimonio, esa salud familiar, esos bienes se mantengan protegidos.
Cuando nos vamos a la parte de reaseguro, a nivel de innovación, ¿qué tú crees que se está haciendo o qué crees que se va a hacer en pos de ayudar a las que las aseguradoras estén bien resguardadas y que las coberturas se mantengan en estos tiempos tan difíciles de tasas duras? Mira, lo dijiste muy bien. Para mí el tema de innovación primero arranca de entender a tu cliente, de realmente saber qué necesita tu cliente y qué es lo que le duele a tu cliente, definitivamente. Entonces, a nivel de reaseguro, lo que nosotros procuramos es qué necesita la cedente, qué necesita el mercado, cómo tradicionalmente viene transfiriendo el riesgo y cómo podemos hacer mecanismos para que la transferencia de riesgo sea mucho más sencilla para la cedente, pero que también exista el concepto de alineación de intereses. No sé si me escuchan porque me parece que hay un delay. ¿Sí? Ok. Lo que están haciendo los reaseguradores, que he podido observar, es crear nuevos mecanismos de transferencia de riesgo de la cedente o de un asegurado facultativo hacia el mercado internacional. Y ahí entra, por ejemplo, los famosos seguros paramétricos. El seguro paramétrico que ya no solamente es desde el punto de vista de riesgos naturales. Tenemos a nivel mundial grandes experiencias de reaseguros paramétricos que van dirigidos no solamente a la parte CAT, sino a la parte non-CAT. Entonces, cada vez más los reaseguradores se sientan a escuchar qué le preocupa a la cedente, dónde están sus problemas de capital y entender cómo se pueden hacer los procesos de transferencia. Salirse del negocio tradicional, cuota parte excedente, qué podemos hacer para generar soluciones estructuradas, obviamente, que garanticen la solvencia del sector a largo plazo. Jairo, antes de terminar, un nuevo ingrediente, cada vez más común el tema del riesgo cibernético, ataques cibernéticos. Eso antes se veía como una película de terror, hoy es algo tan común como un choque de vehículos. ¿Cómo eso está incidiendo cada vez más en los contratos y precisamente en este momento tan clave, qué tanto está tomando eso en el espacio de las negociaciones? Fíjate, bastante espacio, sobre todo en América del Sur, es donde ha tenido mucha fuerza. Por ejemplo, tenemos casos en Colombia y en Chile. Chile, hay un banco importante de Chile que en el año 2018 tuvo un ataque cibernético, en el año 2019 nuevamente. En cada uno de los ataques perdió entre 10 y 8 millones de dólares. Cada vez observamos en la región que la frecuencia y la severidad de ataques a grandes instituciones es mucho más notorio de lo que era hace muchísimos años. Los reaseguradores están muy preocupados porque, de hecho, si tú miras dentro del top 5 de lo que le preocupa a los gerentes de riesgo en el próximo 2021, aparece la parte de riesgos cibernéticos. Y los reaseguradores están incorporando desde ya cláusulas de manera anticipada que protejan, en este caso, al reasegurador en que ocurra una falla generalizada, por ejemplo, de un sistema que paralice completamente una ciudad. Fíjense, no hay daño directo. Hay una paralización por un ataque cibernético. No hay daño directo, pero sí podría producir a futuro un daño consecuencial importante. Entonces, los reaseguradores han observado este tipo de situaciones y cada vez más se están blindando las pólizas referente a esto. El auge de la venta de seguros cibernéticos en América del Sur es impresionante. O sea, se vende muchísimo hoy en día como un producto y que hoy en día en nuestras casas cada uno de nosotros estamos muy expuestos a ataques. Yo particularmente en mi oficina, en casa, ya he recibido, en la semana recibo por lo menos un intento de ataque a mis correos. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Por otro lado, nos llega una pregunta, los ramos de responsabilidad civil, D&O, E&O, Errors and Omissions, ¿verdad?, han subido muchísimo a pesar de que en nuestro país estas pólizas no se han cobrado activado por COVID. ¿Cómo podemos diferenciar a nuestros clientes y la baja tendencia de litigio de nuestro país versus países más desarrollados? Claro, y me gusta mucho la pregunta porque está enfocada desde un punto de vista retrospectivo. Es decir, yo estoy mirando el pasado, pero el reasegurador mira el futuro. Efectivamente, el nivel de demanda en la República, en términos generales, normalmente se termina arreglando rápidamente, pero no sabemos si la situación así a futuro va a ser exactamente igual. Ya tenemos antecedentes y recordemos, ustedes tienen la República Dominicana es receptor de muchísimo turismo canadiense, muchísimo turismo de Estados Unidos, europeo,
y este tipo de turismo es muy propenso al reclamo. Entonces, lo que prevén los reaseguradores es decir, epa, señores, preveemos que esto vaya a suceder y de alguna manera empiezan a poner condiciones o restricciones para este tipo de productos. Yo conozco ya varios que dicen, yo ya no estoy vendiendo más pólizas de D&O, por ejemplo, en la República Dominicana ya no vendo más pólizas de D&O. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarla? Yo creo que aquí el tema está en saber exactamente el alcance de cobertura, definir realmente cuál es el ámbito, si es solamente regulación local o también se tiende a cubrir regulación internacional. Ya cuando es regulación internacional, es muy probable que el regulador te diga, no entro en regulación internacional, solamente te doy cobertura si la demanda se produce en regulación local, porque de alguna manera podemos tratar de controlar algo, pero internacionalmente es extremadamente costoso. Jairo, muchísimas gracias. Aquí cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por tu tiempo, gracias por decir que sí a este importantísimo evento de ADOCOSE, un evento regional internacional con el apoyo de nuestros amigos que están aquí presentes, que pueden ver en este back panel, de nuestros participantes y de todo el sector y también las entidades reguladoras. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus análisis, al igual que los demás. Hoy terminamos ya en esta parte, los dejo ya prontamente con Nicole para el cierre del día de hoy. Y también decirles que los esperamos en el día de mañana. Estas presentaciones estarán disponibles más adelante, ya le diremos cómo. Y lo dejo con Nicole para los protocolos del lugar. Muchísimas gracias.